uso de los túneles. Grandes pasadizos, pequeños pasadizos, muchos de ellos verdaderas obras de ingeniería que cruzan incluso a Estados Unidos para traficar drogas, armas, incluso personas. La mansión de Marquitos Toys bajo asalto. Harfuch y la Sedena irrumpen en Jalisco y destapan un secreto impactante. El Mencho, líder del CJNG, se operó el rostro para despistar a las autoridades. ¿Qué encontraron en el cateo? ¿Es este el fin de la cacería? La penumbra envolvía la mansión de Marquitos Toys, ahora un esqueleto de lujo saqueado por el caos. Las luces intermitentes de los vehículos blindados de la Sedena cortaban la noche, mientras los ecos de botas resonaban en los pasillos de mármol. Omar García Harfuch, con el rostro endurecido por la tensión, dirigía el operativo con precisión quirúrgica. La operación no era solo un cateo, era una cacería para desentrañar un enigma que había humillado a las agencias de inteligencia globales. Nemesio Oseguera Cervantes, el esquivo líder del CJNG, había borrado su rostro del mundo, y esta mansión era el epicentro de su transformación. Los soldados irrumpieron en cada rincón, destrozando puertas y arrancando paneles falsos, mientras los rumores de una cirugía clandestina se convertían en una verdad aterradora. En el sótano, un descubrimiento macabro: una sala quirúrgica improvisada, con sangre seca adherida a las baldosas, y un olor a etanol que impregnaba el aire. Los instrumentos quirúrgicos confiscados esa misma semana eran de origen europeo, no registrados en ningún hospital mexicano. La humillación era palpable. El CJNG había operado bajo las narices de las autoridades, y Harfuch lo sabía. El interrogatorio de Marquitos Toys, cuyo verdadero nombre era Marcos Antonio Vargas, fue un espectáculo de tensión. Encadenado a una silla de metal en una sala de concreto, su arrogancia de influencer se desmoronaba bajo la mirada implacable de Harfuch. Las cámaras de seguridad, recuperadas de un servidor oculto, mostraban sombras moviéndose en la oscuridad. 3 figuras con máscaras quirúrgicas y un hombre cojeando, su rostro parcialmente vendado, dejando un rastro de sangre. Marquitos, con la voz temblorosa, confesó haber preparado el sótano bajo órdenes de una voz anónima. La transacción fue sellada con una maleta de efectivo entregada por un desconocido. La humillación de Marquitos era evidente. Un peón en un juego mucho mayor, reducido a un títere que ahora enfrentaba la furia de las autoridades. Pero el verdadero horror radicaba en lo que no dijo. Sus ojos, vidriosos por el miedo, insinuaban que el hombre operado no solo era el Mencho, sino alguien que ya no pertenecía al mundo de los vivos en los registros oficiales. Mientras tanto, en las calles de Jalisco, las confrontaciones estallaban. Sicarios del CJNG, alertados por el cateo, lanzaron una ofensiva desesperada para desviar la atención. Vehículos blindados improvisados, cargados con hombres armados, embistieron barricadas policiales en Guadalajara. Las balas silbaban y el fuego iluminaba la noche mientras los enfrentamientos dejaban un rastro de caos. La violencia era una cortina de humo, un intento del CJNG por proteger el secreto de su líder. En un callejón cercano, un convoy de la Guardia Nacional fue emboscado, y los soldados, superados en número, lucharon con ferocidad para repeler el ataque. La humillación de las fuerzas del orden era un trofeo para el CJNG, que demostraba su poder incluso en medio de la crisis. Cada explosión, cada disparo, era un recordatorio de que el Mencho, aunque invisible, seguía moviendo los hilos. En una base militar secreta, los analistas forenses trabajaban contra el reloj. Las pruebas de ADN encontradas en el sótano confirmaban lo imposible. El Mencho había estado allí, pero su nuevo rostro, reconstruido con precisión quirúrgica, lo convertía en un fantasma. Los sistemas de reconocimiento facial, orgullo de la DEA y el FBI, eran ahora inútiles. La intriga crecía. Si el Mencho había cambiado su apariencia, ¿dónde estaba ahora? ¿Había cruzado fronteras, escondido en una ciudad donde nadie lo buscaba? La humillación de las agencias internacionales era un golpe devastador.
Durante años habían rastreado un rostro que ya no existía, mientras el CJNG expandía su imperio en las sombras. Los informes sugerían que el Mencho, con su nueva identidad, podría estar operando desde Europa del Este, donde el CJNG había establecido redes financieras encubiertas. La idea de un líder criminal paseando libremente por Varsovia o Budapest era un horror que nadie quería aceptar. La mansión, ahora precintada, se convirtió en un símbolo de la derrota. Los medios, hambrientos de titulares, publicaban imágenes de la sala quirúrgica, alimentando el pánico público. En las redes sociales, las teorías conspirativas se multiplicaban. Algunos decían que el Mencho estaba muerto, otros que había comprado su libertad con un trato secreto. Pero Harfuch, inmune a las especulaciones, sabía que la verdad era más oscura. El Mencho no solo había cambiado su rostro, había reescrito las reglas del juego. Cada detalle del operativo, desde el generador subterráneo hasta las herramientas quirúrgicas, revelaba una operación meticulosa. El CJNG no era solo un cartel, era una máquina de guerra que humillaba a sus enemigos con estrategia y audacia. Y mientras las autoridades luchaban por recomponerse, el Mencho, con su rostro nuevo, planeaba su próximo movimiento. En una oficina clandestina en la Ciudad de México, Harfuch revisaba los expedientes confiscados. Las paredes, cubiertas de mapas y fotografías, narraban una historia de traición y poder. El cateo de la mansión había desatado una tormenta, pero las pistas eran escasas. Los discos duros recuperados estaban encriptados con un código militar y los técnicos trabajaban sin descanso para descifrarlos. Cada minuto perdido era una ventaja para el Mencho, cuyo nuevo rostro lo convertía en un espectro inalcanzable. La humillación de las autoridades mexicanas era un peso constante. Habían estado tan cerca, pero el líder del CJNG se les había escapado una vez más. Sin embargo, un detalle emergió de los interrogatorios. Marquitos había mencionado una red de médicos clandestinos, reclutados en Serbia y Hungría, que operaban como mercenarios quirúrgicos. Este descubrimiento abrió una puerta a un mundo de horror, donde el CJNG no solo controlaba el tráfico de polvo blanco y cannabis, sino también un sistema médico secreto. En las afueras de Zapopan, la violencia escalaba. Los enfrentamientos entre el CJNG y las fuerzas federales se intensificaban, con barricadas en llamas y vehículos destrozados. Los sicarios, armados con rifles de asalto, atacaban con una furia casi suicida, como si protegieran algo más valioso que su territorio. En un enfrentamiento brutal, un pelotón de la Marina fue acorralado en un almacén abandonado. Las granadas estallaban y el aire se llenaba de gritos y humo. La humillación de los soldados, superados por la ferocidad del enemigo, era un recordatorio de la maquinaria implacable del CJNG. Los civiles, atrapados en el fuego cruzado, huían en pánico, mientras las redes sociales se inundaban de videos que mostraban el caos. La intriga crecía. ¿Era esta violencia un mensaje del Mencho? ¿Una advertencia de que seguía en control? En un laboratorio forense en Washington, los expertos de la DEA analizaban las herramientas quirúrgicas confiscadas. Los bisturíes, fabricados en España, eran de un modelo exclusivo utilizado en microcirugías estéticas. Los anestésicos, importados ilegalmente, eran tan potentes que solo se usaban en operaciones de alto riesgo. El horror de estos hallazgos era innegable. El CJNG había construido una infraestructura médica que rivalizaba con la de un hospital militar. Pero lo más inquietante era un informe clasificado que sugería que el Mencho no era el único en someterse a estas secuaz cirugías. Otros lugartenientes del CJNG, según fuentes anónimas, también habían alterado sus rostros, creando una legión de fantasmas que operaban sin ser detectados. La humillación de las agencias de inteligencia era total. Habían subestimado al CJNG y ahora enfrentaban un enemigo invisible. Mientras tanto, en un lujoso penthouse en Varsovia, un hombre de tez pálida y rasgos afilados revisaba informes financieros. Nadie lo reconocería como Nemesio Oseguera,
pero sus movimientos eran los de un estratega implacable. Con un pasaporte falso y una red de contactos en Europa del Este, dirigía las operaciones del CJNG desde la distancia. Las transferencias bancarias, disfrazadas como inversiones en criptomonedas, fluían hacia Guatemala, España y Polonia. La intriga de su nueva vida era fascinante. Un hombre que había sido el más buscado del mundo, ahora vivía como un empresario anónimo, asistiendo a reuniones en cafés elegantes mientras sus enemigos lo buscaban en vano. Pero el horror de su existencia era constante. Cada noche, al mirarse en el espejo, veía un rostro que no era el suyo, una máscara creada para engañar al mundo. En México, la presión sobre Harfuch aumentaba. Los medios exigían respuestas y los políticos lo acusaban de no haber capturado al Mencho. La humillación pública era un arma que el CJNG usaba con maestría, filtrando rumores para desestabilizar al gobierno. En un acto de desafío, el CJNG lanzó un ataque coordinado contra una base militar en Michoacán. Los drones, cargados con explosivos improvisados, llovían sobre los barracones, mientras los sicarios emboscaban a los refuerzos. La violencia era un espectáculo de poder, diseñado para mostrar que el Mencho, aunque invisible, seguía siendo intocable. Los soldados, atrapados en un torbellino de fuego y acero, luchaban con desesperación, pero la derrota era inevitable. El CJNG no solo ganaba terreno, ganaba la narrativa, humillando a un gobierno que no podía detenerlo. La Ciudad de México amanecía bajo una nube de incertidumbre. Harfuch, agotado pero determinado, encabezaba una reunión de emergencia con representantes de la DEA y la Interpol. Los datos descifrados de los discos duros revelaban una red de casas seguras en todo México, cada una equipada para operaciones quirúrgicas clandestinas. El horror de esta revelación era abrumador. El CJNG había creado un sistema paralelo, invisible para las autoridades, que les permitía transformar identidades a voluntad. Pero la intriga era aún mayor. Un archivo cifrado mencionaba un proyecto llamado Espejo Roto, un plan para infiltrar a operativos con rostros alterados en instituciones gubernamentales. La humillación de imaginar a agentes del CJNG caminando por los pasillos del poder era un golpe devastador. En Tijuana, la violencia alcanzaba niveles infernales. Los enfrentamientos entre el CJNG y un cartel rival, debilitado por traiciones internas, dejaban un rastro de destrucción. Los sicarios del CJNG, con rostros cubiertos por pasamontañas, atacaban con una precisión aterradora, utilizando tácticas militares aprendidas en campos de entrenamiento clandestinos. En una emboscada en la carretera, un convoy de la policía estatal fue aniquilado. Los vehículos, acribillados, ardían en la noche, mientras los sobrevivientes eran obligados a arrodillarse en la carretera, humillados ante las cámaras de los agresores. La intriga de estos videos, que se viralizaban en minutos, era su propósito. El CJNG no solo quería territorio, quería sembrar el miedo. En un laboratorio secreto en Berlín, un equipo de cirujanos plásticos analizaba las imágenes de la cirugía del Mencho. Las cicatrices, visibles en las grabaciones de seguridad, sugerían una reconstrucción facial completa. Pómulos elevados, mandíbula rediseñada, ojos alterados con implantes. El horror de esta transformación era su perfección. Incluso los sistemas de inteligencia artificial más avanzados fallaban al compararlo con las fotos antiguas. La humillación de los expertos era palpable. El Mencho no solo había evadido la captura, había desafiado la tecnología misma. Pero un detalle inquietante emergió. Las cirugías no eran un evento aislado. Informes de inteligencia sugerían que el CJNG estaba entrenando a un ejército de operativos con identidades falsas, listos para infiltrarse en cualquier parte del mundo. En un yate frente a las costas de Marbella, el hombre que alguna vez fue el Mencho supervisaba una operación financiera. Rodeado de guardaespaldas y hackers, transfería millones a cuentas en paraísos fiscales. Su nuevo rostro, impecable pero frío, era una obra maestra de la cirugía.
La intriga de su vida actual era cinematográfica. Un rey criminal que había abandonado el campo de batalla para convertirse en un titiritero global. Pero el horror lo perseguía. Los recuerdos de su vida pasada, de enfrentamientos y traiciones, lo atormentaban en la soledad de la noche. Cada decisión que tomaba, cada orden que daba, era un paso más hacia un imperio que no necesitaba su rostro para existir. En México, Harfuch lanzaba una ofensiva sin precedentes. Operativos simultáneos en 5 estados golpearon las casas seguras del CJNG, destruyendo laboratorios y confiscando arsenales. Pero la violencia en respuesta fue brutal. En Morelia, un mercado fue atacado por sicarios que disparaban indiscriminadamente, dejando a civiles atrapados en un infierno de balas y sangre. La humillación de las autoridades incapaces de proteger a la población era un trofeo para el CJNG. Cada enfrentamiento, cada explosión, era una declaración de guerra. Y en el centro de todo, el Mencho, con su rostro nuevo, seguía siendo el arquitecto de un caos que nadie podía detener. En una sala de operaciones en Langley, los analistas de la CIA enfrentaban una crisis. Los datos confiscados en México revelaban que el CJNG había infiltrado empresas de tecnología en Silicon Valley, utilizando identidades falsas para lavar dinero a través de startups. La humillación de las agencias estadounidenses era un secreto a voces. El Mencho, con su nuevo rostro, había burlado no solo a la DEA, sino también a los gigantes tecnológicos. La intriga de esta revelación era su escala. Si el CJNG podía operar en el corazón de la economía global, ¿qué los detenía de infiltrar gobiernos enteros? El horror de esta posibilidad mantenía a los analistas despiertos, revisando cada transacción, cada rostro desconocido. En Culiacán, los enfrentamientos alcanzaban un clímax sangriento. El CJNG, en un acto de desafío, atacó una prisión de alta seguridad, liberando a varios de sus lugartenientes. Los muros, destrozados por explosivos, eran un símbolo de la impotencia del gobierno. Los guardias, superados, fueron humillados en videos que circulaban en línea, mientras los presos escapaban en convoyes armados. La violencia era un mensaje claro. El Mencho, aunque invisible, seguía siendo el amo del tablero. En las calles, los enfrentamientos continuaban, con sicarios usando drones y lanzacohetes para mantener a raya a las fuerzas federales. La intriga de esta guerra urbana era su brutalidad. El CJNG no solo luchaba, destruía todo a su paso. En un castillo restaurado en las afueras de Budapest, el hombre que ahora respondía al nombre de Víctor Kovács vivía una vida de opulencia. Nadie sospechaba que era Nemesio Oseguera, el líder del CJNG. Sus días transcurrían entre reuniones con banqueros y cenas con diplomáticos, mientras sus noches eran un torbellino de paranoia. El horror de su nueva identidad era su fragilidad. Un solo error, una sola pista, y su imperio colapsaría. Pero la intriga de su estrategia era impecable. Desde Budapest, dirigía una red de empresas fantasma que financiaban operaciones en 3 continentes, moviendo polvo blanco y cannabis sin dejar huellas. Su nuevo rostro era su armadura, pero también su prisión. En México, Harfuch enfrentaba un ultimátum. El presidente exigía resultados, y los aliados internacionales amenazaban con retirar su apoyo. En un operativo desesperado, las fuerzas federales atacaron un complejo del CJNG en Guerrero. La batalla fue un infierno. Helicópteros Black Hawk descargaban fuego sobre búnkeres subterráneos, mientras los sicarios respondían con misiles antiaéreos. La humillación de las bajas federales era un peso que Harfuch llevaba en silencio. Pero un descubrimiento en el complejo cambió todo. Un servidor con datos sobre Espejo Roto. Los archivos revelaban que el CJNG había colocado agentes con rostros alterados en agencias de aduanas y oficinas migratorias. La intriga de esta infiltración era aterradora. El enemigo estaba dentro y nadie sabía quién era. La violencia no cesaba. En Veracruz, un convoy de la Marina fue emboscado en una carretera desierta. Los sicarios, usando tácticas de guerrilla, rodearon a los soldados, obligándolos a rendirse.
Los videos de los marinos arrodillados, humillados ante las cámaras, eran un golpe devastador para la moral. El CJNG no solo ganaba batallas, ganaba la guerra psicológica. Y en el centro de todo, el Mencho, con su rostro nuevo, seguía siendo el titiritero, moviendo piezas en un tablero que nadie más entendía. En una sala de juntas en Nueva York, los líderes de la ONU discutían una crisis sin precedentes. El CJNG, liderado por un hombre sin rostro, había transformado el crimen organizado en una amenaza global. Las redes financieras del cartel, ahora vinculadas a bancos en Asia y Europa, eran un laberinto imposible de rastrear. La humillación de las instituciones internacionales era un hecho. El Mencho había convertido al CJNG en una corporación criminal que operaba con la precisión de una multinacional. La intriga de su éxito era su anonimato. Sin un rostro, sin una voz, era un mito viviente, un espectro que desafiaba a los gobiernos del mundo. En Chiapas, la violencia alcanzaba proporciones apocalípticas. El CJNG, en un acto de supremacía, atacó una base de la Guardia Nacional, usando tanques improvisados y drones armados. Los enfrentamientos, que duraron horas, dejaron un paisaje de cráteres y escombros. Los soldados, superados, fueron grabados mientras huían, humillados ante un enemigo que parecía invencible. La intriga de esta ofensiva era su propósito. El CJNG no buscaba territorio, buscaba demostrar que nadie podía detenerlos. En las redes, los videos de la batalla se viralizaban, alimentando el mito del Mencho como un dios intocable. En un ático en Singapur, el hombre que había sido Nemesio Oseguera planeaba su jugada final. Su nuevo rostro, ahora conocido en los círculos financieros como Alexander Tan, era su boleto a la inmortalidad. Desde su oficina, supervisaba una red de criptomonedas que financiaba al CJNG, mientras sus lugartenientes, con rostros alterados, ejecutaban sus órdenes en todo el mundo. El horror de su existencia era su aislamiento. Vivía rodeado de lujo, pero sin confianza en nadie. La intriga de su plan final era ambiciosa: transformar al CJNG en una entidad sin líder visible, una red que operara eternamente, incluso sin él. En México, Harfuch lanzaba un último operativo. Con información de un desertor del CJNG, las fuerzas federales atacaron un búnker en Sonora, donde se creía que estaban los últimos servidores de Espejo Roto. La batalla fue un torbellino de fuego y acero, con sicarios luchando hasta el último hombre. La humillación de las bajas federales era un precio que Harfuch estaba dispuesto a pagar. Pero el descubrimiento en el búnker era aterrador. Los servidores contenían datos sobre cientos de identidades falsas, incluidas las de funcionarios gubernamentales. La intriga de esta red era su alcance. El CJNG no solo había infiltrado México, había comprometido instituciones en todo el hemisferio. El desenlace llegó en una noche sin luna. En un aeropuerto privado en Tailandia, un hombre con el rostro de Alexander Tan abordó un jet privado. ¿Nadie lo detuvo? Nadie sospechó. Pero en México, Harfuch recibía una llamada anónima. Una voz distorsionada, apenas audible, susurró: "El rostro que buscas ya no existe, pero el juego apenas comienza". La violencia, las confrontaciones, las humillaciones, todo era parte de un plan mayor. El Mencho, con su nuevo rostro, no solo había escapado, había redefinido el crimen para siempre. Y mientras el mundo lo buscaba, él ya estaba en otra parte, planeando el próximo capítulo de un imperio sin fin. La noche en México era un manto de tensión, rota solo por el rugido de helicópteros y el eco distante de sirenas. Omar García Harfuch, con ojeras marcadas por noches sin dormir, se encontraba en el centro de mando de la Sedena, rodeado de pantallas que mostraban mapas en tiempo real. La operación para desmantelar la red del CJNG había llegado a un punto crítico. El descubrimiento de la cirugía facial de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, en la mansión de Marquitos Toys, había cambiado todo, pero ahora la cacería se intensificaba, y cada movimiento era una apuesta desesperada contra un enemigo que parecía anticipar cada paso.
La humillación de las autoridades era un peso constante, pero Harfuch estaba decidido a cerrar el capítulo de un hombre que se había convertido en un espectro. En las calles de Culiacán, los enfrentamientos estallaban con una ferocidad contenida. Los operativos del CJNG, alertados por filtraciones internas, lanzaban ataques relámpago contra patrullas federales. En un cruce al sur de la ciudad, un convoy de la Guardia Nacional fue emboscado por hombres armados que surgieron de callejones oscuros. Los disparos iluminaban la noche, y los vehículos blindados quedaron marcados por impactos. Los soldados, atrapados, respondieron con disciplina, pero la superioridad táctica del enemigo era evidente. La humillación de retroceder ante un enemigo invisible era un golpe duro, y los videos de la emboscada, grabados por drones, circulaban en redes sociales, alimentando la percepción de un gobierno superado. Sin embargo, Harfuch sabía que estas confrontaciones eran una distracción, un esfuerzo del CJNG por proteger algo más valioso, el paradero de su líder. En una sala de análisis en la Ciudad de México, un equipo de inteligencia descifraba los últimos datos confiscados. Los servidores encontrados en la mansión revelaban una red de comunicaciones encriptadas que conectaba a operativos del CJNG en México, Colombia y Polonia. Cada mensaje era un fragmento de un rompecabezas mayor, y la intriga crecía con cada descubrimiento. Un archivo mencionaba un cargamento de polvo blanco movido a través de una empresa de logística en Guatemala, disfrazada como exportadora de café. Otro detallaba transferencias a una cuenta en Varsovia, vinculada a un supuesto consultor financiero. La humillación de las agencias internacionales era palpable. Mientras buscaban al Mencho, su organización seguía operando con una precisión que desafiaba toda lógica. Pero un nombre emergió entre los datos: Víctor Salazar, un alias que aparecía en múltiples transacciones. ¿Era este el nuevo rostro del Mencho? En Guadalajara, la violencia se desató en un mercado al amanecer. Hombres armados, con rostros cubiertos, irrumpieron disparando al aire, obligando a los comerciantes a tirarse al suelo. El caos era deliberado, un mensaje de poder. Los sicarios dejaron un paquete envuelto en plástico, que los peritos más tarde identificarían como cannabis confiscado en una redada anterior. La humillación era clara. El CJNG no solo desafiaba a las autoridades, sino que devolvía lo que les habían quitado, como si jugaran con ellos. Los enfrentamientos que siguieron, con la policía estatal intentando retomar el control, fueron brutales. Las barricadas ardían y los civiles, atrapados, se escondían en tiendas destrozadas. Harfuch, informado del incidente, ordenó refuerzos, pero la intriga lo consumía. Cada ataque parecía diseñado para desviar recursos, para alejarlos de la verdadera pista. En un departamento austero en Budapest, un hombre de rasgos angulosos revisaba documentos en una laptop. Nadie lo conocía como Nemesio Ceguera, pero sus decisiones movían millones. Con un pasaporte falso y una vida cuidadosamente construida, se presentaba como un inversionista en energías renovables. La intriga de su existencia era su normalidad. Asistía a conferencias, firmaba contratos, sonreía en fotos corporativas, pero el horror lo seguía. Cada noche, al cerrar los ojos, recordaba el sótano de la mansión, el dolor de la cirugía, el precio de borrar su pasado. Su nuevo rostro era una victoria, pero también una condena, un recordatorio de que nunca podría volver a ser quien fue. Desde Budapest, dirigía al CJNG con órdenes cifradas, moviendo piezas en un tablero global. La humillación de sus enemigos era su mayor logro. Mientras lo buscaban en México, él construía un imperio desde la distancia. En Michoacán, Harfuch lideró un operativo sorpresa contra un almacén del CJNG. Los informes de inteligencia sugerían que era un punto de almacenamiento clave. La incursión fue un torbellino de acción. Los soldados, protegidos por chalecos antibalas, irrumpieron bajo fuego enemigo. Los sicarios, atrincherados, respondieron con granadas de fragmentación, y el aire se llenó de humo y escombros. La violencia era cruda, pero los federales avanzaron,
confiscando cajas de polvo blanco y equipos de comunicación. Sin embargo, la humillación llegó al revisar los documentos encontrados. El almacén era una fachada, un señuelo para distraer. Los verdaderos cargamentos habían sido movidos días antes, y el CJNG, una vez más, estaba un paso adelante. Harfuch, con el rostro tenso, ordenó analizar cada pista, sabiendo que el tiempo se agotaba. En las redes sociales, la narrativa del CJNG ganaba fuerza. Videos editados con música épica mostraban a sus operativos desafiando a las autoridades, mientras los comentarios los glorificaban como héroes rebeldes. La humillación del gobierno era un arma poderosa. Cada publicación erosionaba la confianza pública. En un foro en línea, un usuario anónimo filtró una foto borrosa de un hombre en un aeropuerto europeo con el texto ¿Es él? La imagen, aunque poco clara, desató especulaciones. ¿Era el Mencho paseando libremente? La intriga alimentaba el mito y Harfuch, presionado por los medios, se negaba a comentar, pero en privado ordenó a su equipo rastrear la imagen. El resultado fue desalentador. El hombre no coincidía con ningún registro conocido. El horror de la incertidumbre era constante. El Mencho podía estar en cualquier parte o en ninguna. En Veracruz, un nuevo enfrentamiento marcó un punto de inflexión. Una unidad de la Marina fue atacada en una carretera rural, rodeada por sicarios que emergieron de la selva. Los disparos resonaban y los vehículos blindados quedaron inutilizados por trampas improvisadas. Los marinos, superados, lucharon con ferocidad, pero la humillación de ser superados en su propio terreno era un golpe duro. Los sicarios, antes de huir, dejaron un mensaje pintado en una camioneta: el rostro no importa, el poder sí. La intriga de esas palabras era un desafío directo a Harfuch, una burla a la cacería que había consumido años de recursos. Pero un sobreviviente del ataque reportó algo extraño. Uno de los atacantes, herido, tenía cicatrices faciales recientes, como si hubiera pasado por una cirugía. ¿Era esto una pista o solo otra distracción? En una base militar en Sonora, Harfuch reunió a su equipo para un último esfuerzo. Los datos recopilados apuntaban a una reunión del CJNG en una hacienda aislada en Chihuahua. Era una oportunidad única, pero también una trampa potencial. La operación, planeada con sigilo, involucró a élites de la Sedena y la Marina. Al amanecer, los helicópteros descendieron sobre la hacienda, mientras los soldados irrumpieron en un complejo fortificado. La violencia fue inmediata. Los sicarios, armados con rifles de alta potencia, resistieron hasta el final. Los enfrentamientos dejaron el aire cargado de pólvora, y los muros de la hacienda, perforados por balas, contaban la historia de una batalla desesperada. Pero la humillación llegó al registrar el lugar. No había líderes, solo operativos de bajo rango y documentos quemados a medias. El Mencho, o quien dirigiera la operación, había escapado una vez más. En Budapest, el hombre conocido como Víctor Salazar recibió una alerta en su teléfono. Un contacto en México le informó del operativo fallido. Con calma, cerró su laptop y salió al balcón, observando las luces de la ciudad. La intriga de su vida era su control absoluto. Cada movimiento de sus enemigos era predecible, cada operación un paso calculado. Pero el horror de su soledad era un peso que no podía ignorar. Había sacrificado su rostro, su pasado, todo, por un poder que ahora lo consumía. Ordenó una nueva serie de transferencias, moviendo fondos a cuentas en Singapur, y preparó un mensaje para sus lugartenientes. El CJNG debía adaptarse, volverse aún más invisible. La humillación de sus perseguidores era su legado, pero también su jaula. En México, Harfuch enfrentaba las consecuencias. Los medios, implacables, exigían su renuncia, mientras los políticos usaban el fracaso para ganar puntos. Pero en una conferencia de prensa, su voz fue firme. No descansaremos hasta desmantelar esta red. La intriga de sus palabras era su determinación, pero el horror de la verdad era inescapable. El Mencho, con su nuevo rostro, había redefinido el crimen. Cada enfrentamiento, cada confiscación,
era solo una batalla en una guerra sin fin. En un aeropuerto en Asia, un hombre con un pasaporte impecable abordó un vuelo privado. Nadie lo detuvo, nadie sospechó. Y en México, una llamada anónima llegó a la oficina de Harfuch. El juego no termina, solo cambia de tablero. La violencia, las confrontaciones, la humillación. Todo era parte de un plan que el Mencho, desde las sombras, seguía ejecutando con una precisión aterradora.